Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a Voces Azuayas en Derechos Urbanos de este día viernes de análisis político. Todas las semanas tenemos un tema diferente, pero este es de trascendental importancia para la comunidad cuencana, Azuaya y para la ecología en definitiva. Un tema que está siendo soslayado por las autoridades locales y que debería concitarles a ellos el interés, porque la ciudadanía decidió algo en una consulta popular, que no se haga la minería en zonas de recarga hídrica. Se ha visto en esta semana pasada que se ha comenzado a hacer movimiento de maquinaria, etcétera, a la zona de Quimsacocha, no de Loma Larga, de Quimsacocha, con nombre y apellido como se le conocía a ese sector y no como se le bautizó luego en la época correísta, para disfrazar un poco las consecuencias y el vínculo con el agua, con las cochas de allí. Maquinaria que estaría comenzando ya la explotación, preparándose para la explotación minera, y por lo tanto eso causó una gran sorpresa a la ciudadanía y preocupación, y por ello hemos invitado y hemos creído con Fernando Vega a hacer un programa que trate sobre estas particularidades que se están dando en este sector, la apatía o la falta de acción de las autoridades, o no sé cómo llamarle en definitiva, si es que es los recelos, las ganas de quedar bien con el Ejecutivo. En definitiva, todos estos pormenores vamos a analizar esta mañana con dos invitados, personas muy vinculadas al quehacer social y especialmente a la defensa de la ecología, defensa del agua. Dos juristas, el doctor Carlos Castro Riera, conocido por ustedes, amigas y amigos, y también David Fajardo, un abogado joven conocido de Yasunidos en Guapondeli, que en esta mañana estaremos analizando con ellos este tema. Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, César, buenos días, Carlitos, y buenos días, David, y a todos nuestros seguidores en este programa de los días viernes, Derechos Humanos, Análisis Político, donde hoy centramos nuestro análisis de lo político, estratégico, en el proyecto minero de Quimsacocha, bautizado de Loma Larga, donde, según la semana pasada, salieron a la luz unas fotografías donde se mostraban en los videos donde se mostraba que la empresa donde mina la Precious Metals estaba iniciando la construcción de un campamento que podría ser ya el pregón de la explotación. Entonces, ante esta situación, la ciudadanía se alarmó, los movimientos sociales reaccionaron y ha habido, si no una intensa acogida por la prensa, pero sí ha habido una viralización suficiente como para preocupar el tema. Y frente a esto, pues evidentemente surgen todos los argumentos sobre los que hoy vamos a conversar con personas que están enteradas del tema y que además desde el Cabildo del Agua propusieron la consulta popular y además han estado permanentemente atentas y en defensa de los páramos de Azuay, de Cuenca y de otros lados del país en contra de la arremetida minera colonial extractivista de las grandes empresas y con connivencia de los funcionarios públicos del gobierno central. Y yo diría el silencio, la parsimonia y hasta parecería el desinterés de ciertas autoridades que deberían en nuestro territorio levantar la voz con firmeza, sin alaraquería, sin hacer campaña política de este asunto, pero poniéndose firmes cuando hay que ponerse firmes. Por eso, como hemos titulado este proyecto, este programa, es la hora de la verdad, agua o minería. Carlos Castro también ha hecho un artículo en el que lo posiciona como la transnacional o cuenca. Es un momento de decisiones críticas, una Y en la historia, dos caminos que se presentan ya no desde el tanto
sí también desde el punto de vista legal, pero sobre todo desde el punto de vista sociopolítico de la comunidad cuencana, que debe decidir en este momento si se cruza de brazos y deja que la minería avance o si realmente hace valer su voluntad, sus consultas populares, su decisión de décadas de rechazar la explotación minera en los páramos. Entonces, comenzamos con nuestra conversación para hoy. César, tú la conoces. Muchas gracias, Fernando. Sí, realmente todos estamos, creo, en Cuenca, o la gran mayoría preocupados. Unos poquísimos seguramente estarán aplaudiendo esta situación en una forma irresponsable con la vida misma y de las futuras generaciones y del agua, que es el sustento de la realidad de los seres humanos y seres vivos. Para ello estamos saludando esta mañana con Carlos Castro, conocido por ustedes. Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, César, Fernando, David, un gusto estar con ustedes en este programa y un saludo a la distinguida audiencia de este portal electrónico. Un saludo por usted y bienvenido al programa. David, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Un saludo para usted, un saludo César, un saludo muy afectuoso, doctor Carlos Castro, y también un saludo muy afectuoso para toda la audiencia. Esperamos gratamente que el diálogo de hoy permita aclarar muchas situaciones que han llamado la atención a lo largo de esta semana. Carlitos, bueno, en estos días algo tranquilizado por una garantía constitucional que se ha presentado en la SUAY. Hablemos de esto primeramente para tranquilizar a la ciudadanía que se encuentra preocupada. ¿Cómo está esta situación desde el punto de vista jurídico, Carlos? Bueno, yo creo que desde el punto de vista jurídico nosotros no podemos dejar de solidarizarnos y estar contentos porque un juez ha dictaminado una providencia aceptando como medida cautelar que se suspenda cualquier tipo de actividad prospectiva o de estudio, cualquier actividad minera en la zona de Quimsacocha por parte de la empresa Dundee Precious Metals. No podía ser de otra manera nuestra acción. Sin embargo, es solamente un pronunciamiento sobre la actividad cautelar, puesto que para el día 4 de marzo se entiende que se llevará a cabo la audiencia para resolver en materia de fondo sobre la petición de la acción de protección en torno ya al tema fundamental de la presencia definitiva o no de esa empresa en el sector de Quimsacocha, y esperamos nosotros ahí de que se confirme la medida cautelar y que se suspenda toda actividad. Y no precisamente porque así lo dice la Constitución, la ley, y porque la autoridad, y en este caso el juez, tenga conciencia de la gravedad de lo que significa hacer actividad minera en un ecosistema tan sensible, sino porque precisamente existe una consulta popular que prohíbe la explotación minera en este lugar. Y claro, alguien puede decir, pero es una exploración avanzada, que quizás es reciente. Nadie prospecta ni nadie hace ningún estudio sino con vistas a la explotación. Como la explotación está prohibida, no hay objeto de que se haga ni prospección ni exploración avanzada de ninguna naturaleza. Entonces, esa es la situación, y más que el tema jurídico, César, es un tema de que la ciudadanía tiene que pronunciarse, porque esto atañe a hacer respetar la voluntad soberana del pueblo de Cuenca expresada en las urnas del 7 de febrero de 2021. Sí, realmente yo creo que es querer insultar a la inteligencia de la ciudadanía al decir que simplemente es una prospección avanzada. Como usted dice, muy claro, está prohibido ahí, no tienen por qué desperdiciar sus recursos, el tiempo, los recursos. Pero claro, no lo hacen porque son ingenuos, lo hacen porque están seguramente con el aval del gobierno nacional que está permitiendo o dando la luz verde para que esto suceda, cuando el sentir de los azuayos y los cuencanos fue negativo. David,
¿Cómo le ve usted desde los amigos de Yas Unidos que han estado en la lucha permanente esta situación que se ha dado y esta medida cautelar que está en algo frenando la inquietud que hemos tenido en estos últimos días? ¿Y por qué no hacer esto una lucha conjunta, todas las organizaciones sociales, las autoridades? ¿Cuál es su opinión, David? Bien, adelante. Gracias, César. Creo que su pregunta es muy adecuada en el sentido de que efectivamente existen esfuerzos distintos, ¿no? Por lograr un objetivo común, que es detener los proyectos mineros en todos los territorios del Cantón Cuenca y especialmente en aquellos territorios que impliquen comprometer funciones ecosistémicas de los cuales depende la reproducción de la vida, el sostenimiento de la vida, como son los páramos. En ese sentido, pues, Yacu Pérez y su grupo presentó una acción de protección con medidas cautelares justamente en contra del proyecto Loma Larga en la zona de Quimsacoche. Y eso sí, me gustaría hacer una diferenciación clara, ¿no? La zona sigue llamándose Quimsacoche. Lo que se cambió fue el nombre del proyecto. Antes era Proyecto Quimsacoche, ahora es el Proyecto Loma Larga. Y esa situación generalmente produce confusión en las personas, ¿no? Entre si se llama Proyecto Quimsacocha, Proyecto Loma Larga, o la zona se llama Loma Larga, o la zona se llama Quimsacocha. Entonces, para dejar claro ese asunto, el proyecto se cambió de nombre y es Proyecto Loma Larga, y la zona continúa llamándose Quimsacocha, ¿no? Y es justamente por las tres lagunas que son el símbolo de esos páramos. Y volviendo al tema de la acción de protección, yo realmente veo con preocupación este asunto. El hecho de que el juez haya dado paso a las medidas cautelares no es más que lógico. Las medidas cautelares son medidas preventivas y no constituyen resolución del conflicto que se ha puesto dentro del litigio. Eh, y por lo tanto, las medidas cautelares se otorgan siempre y cuando se identifique una amenaza a un derecho, ¿no? Un derecho fundamental, ya sea para las personas, para los colectivos o para la naturaleza, por supuesto. Entonces, no era más que lógico esperar que un juez garantista otorgue medidas cautelares. Lo que preocupa en esta situación es que nuevamente nos encontramos en un esfuerzo propio, por así decirlo, e individualizado por enfrentar el gran problema de la minería en el Ecuador y particularmente en Cuenca, y que no surge de un proceso de diálogo, ni un proceso de articulación, ni un proceso que busque conformar una estrategia mucho más compleja y a mediano o largo plazo que permita sostener esta lucha más allá de los resultados en lo jurídico, porque la verdadera lucha en contra de la minería tiene que ser primero social y organizada. Y si es que las acciones que se hagan no vienen de un proceso colectivo, de un proceso que busca unificar a todos los sectores que estamos en esta lucha, pues luego va a ser mucho más complicado sostener los resultados que se vayan sosteniendo. Y es por eso que justamente cuando planteábamos el tema de la consulta popular, decíamos en innumerables ocasiones que ganar la consulta en teoría va a ser lo sencillo, porque lo complicado va a ser defender los resultados de la consulta popular en contra de los intereses de los sectores mineros, incluido el gobierno, que claramente ha manifestado su posición a favor del extractivismo minero en donde sea. Y como muestra de esto, pues el gobierno central, el Ejecutivo, ha anunciado su participación como un tercero interesado dentro del proceso de la acción de protección. Eh, y mencionaba hace un momento, lo que realmente preocupa es que esta acción presentada por Yacu y su gente, que no es más que su base política, y hay que decirlo así de manera directa, ¿no? Ustedes han visto que en las ruedas de prensa quienes están anunciando esta acción de protección es un movimiento político, Somos Agua, y por lo tanto esto constituye como una pre-campaña o una campaña ya directamente para su candidatura a lo que sea que se vaya a lanzar. Y vemos que juegan más los intereses electorales que estos intereses por conformar una verdadera unidad, una verdadera coalición, un verdadero frente para la defensa y la garantía de los derechos de la naturaleza y la protección de los páramos en los territorios de la SUAY. Y que esto sirva también como un llamado de atención, porque eso es justamente a lo que tenemos que apuntar desde el Cabildo por el Agua, obviamente desde el colectivo Yas Unidos,
estamos apuntando hacia la conformación de un gran frente que permita primero defender los resultados de la consulta popular y por lo tanto la voluntad soberana de Cuenca, luego establecer estrategias adecuadas a corto, mediano y largo plazo para defender los resultados de la consulta popular y también defender los territorios que se encuentran amenazados por los intereses mineros y por supuesto poder incidir sobre las instituciones políticas, sobre los representantes políticos y además sobre la política pública en general, que permita alcanzar estos objetivos que hemos marcado con mucha claridad, ¿no? A mí simplemente me preocupa que esta acción de protección termine siendo un disparo al aire y de verdad espero que tenga efectos reales, que se gane la acción de protección, porque si no estaremos gastando una bala muy importante en pos de la defensa del agua y los páramos. Fernando, estamos conversando sobre el agua o minería a la hora de la verdad. Efectivamente, es muy preocupante lo que puede pasar. Yo también aspiro que la acción de protección defina y zanje las diferencias esas que existe en los intereses tanto de las mineras como la ciudadanía. Lo he expresado en contra de esta explotación en estas áreas sensibles. Hemos visto que en oportunidades que se han presentado justamente las solicitudes para la consulta popular, por no hacer una lucha unitaria, muchas de las veces fracasaba esta consulta popular en la Corte Constitucional. Yo creo y coincido con David que es hora de que podamos todos sumarnos y aspirar y también presionar, hacer opinión pública para que los jueces y los que tengan a cargo resolver este asunto de los derechos en la acción de protección tenga la sensibilidad también suficiente al escuchar a la ciudadanía cuál es la posición, y para ello se necesita la unidad. Carlos. Bueno, en realidad esta lucha no es un patrimonio de tal o cual persona, de una agrupación social, de una autoridad, peor de una agrupación política. Más bien lo que se pretende es de que esta lucha, que mira los intereses de toda la población y todos los hogares del Cantón Cuenca, tanto de la ciudad de Huancampo, sea asumida, como señalaba David, por un gran frente cívico por la defensa del agua de los habitantes del Cantón Cuenca, lo que significa aunar esfuerzos entre todas las entidades públicas, privadas, de todos los ciudadanos, las organizaciones ciudadanas, ecológicas, defensoras del medio ambiente, las organizaciones campesinas indígenas, las juntas del agua, las organizaciones artesanales, estudiantiles, magisteriles, las universidades, los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, el gobierno cantonal de Cuenca, los concejales, el gobierno provincial de la SUAY, su prefecta, los gremios de la producción que tengan un sentido patriótico y cívico, es decir, la prensa, el periodismo comprometido con los intereses del cantón. En definitiva, toda la sociedad civil y toda la institucionalidad cuencana que sienten la necesidad de defender los intereses estratégicos del Cantón Cuenca y que tienen que ver con precautelar esas inmensas fábricas de agua que están en los páramos humedales que circundan a Cuenca y que están cerca del Parque Nacional del Cajas, incluido el Parque Nacional del Cajas, por supuesto, y de eso se trata. De tal manera que para tener efectividad, como señalaba David, esto en primer lugar es una lucha social, ciudadana, por lo que se requiere conformar un gran frente único por la defensa del agua, y esa ha sido la formulación del Cabildo por el Agua, del cual está este gran colectivo de Yasumido Profondeli, y creemos de que no hay que priorizar acciones protagónicas, individuales, peor, políticas, que puedan sonar a temas electorales, sino más bien que las energías se concentren en este gran frente y, claro, exigir a las autoridades que encabecen esta lucha, al alcalde, a los concejales, al gobierno cantonal,
al directorio de etapa, porque esas son sus obligaciones establecidas en la Constitución y en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y en la propia ordenanza de etapa. De forma que sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo señalado por el David, en el sentido de que esta lucha es eminentemente ciudadana, colectiva, en donde hay que aunar todos los esfuerzos y está además cualquier protagonismo y esperemos que ya tomada una acción como ya se ha tomado, que tenga éxito, ¿no? Hasta aquí se ha dictado una medida cautelar y ojalá que el juez pueda igualmente ya al resolver el asunto de fondo, pues que suspenda toda actividad allí en Loma Larga, en el proyecto Loma Larga, y que podamos devolver la calma a los hogares y a las familias cuencanas, y que sobre todo el juez se dé cuenta de que hay una consulta popular, una manifestación clara de la ciudadanía, y que más allá de cualquier visitud jurídica o de cualquier interpretación, es una manifestación ciudadana, formal, democrática, que recoge 20 años de la misma posición de la ciudadanía, que desde hace más de 20 años la misma ciudadanía ha venido diciendo no a la actividad minera de cualquier escala, tipo, clase, en los páramos de las zonas de recarga hídrica. Entonces, los jueces, las autoridades tienen que sintonizar con esta voluntad democrática, además constitucional y legal. No es voluntad caprichosa, subjetiva, politiquera, sino voluntad que está acorde con lo que la misma Constitución exige de respeto a los derechos de la naturaleza, al medio ambiente, a la salud, al agua y, por supuesto, a la defender los proyectos de vida de las comunas, comunidades, pueblos, y en este caso de un gran conglomerado, la ciudad de Cuenca, con todas sus parroquias, sus barrios y las comunidades rurales del Cantón Cuenca. César, ¿me permites? Sabíamos, como dice David, que la ganancia de la consulta popular era casi obvia porque representa precisamente esa lucha de Cuenca por excluir la minería de los páramos. Sin embargo, es una lucha a largo plazo. No está todo. Una cosa son lo que se dice en las leyes, en las sentencias, y otra cosa es en esa parapolítica en la que no se cumplen las leyes, e incluso se dan leyes que son ambiguas y contradictorias a veces. Sigue la lucha del poder inmenso de las empresas transnacionales y el poder, digamos que tiene que autoconvocarse, levantarse desde la propia localidad, desde la propia ciudadanía. Y en este sentido, la unidad hoy es más necesaria porque las condiciones en las que estamos presentan varias debilidades. Yo conversaba con Carlos Castro el otro día y decía, el gobierno está fuerte, no porque sea fuerte, sino porque el país, las organizaciones sociales, los territorios están débiles. ¿No es cierto? En el país de los ciegos, el tuerto se ve. Entonces, hay un déficit, una deuda, ¿no es cierto? Dos, en medio de la pandemia y de la crisis económica, pues la escasez de recursos, de alguna manera, levanta la idea falsa de que la minería es la solución al problema y la reactivación económica y los tratados de libre comercio, etcétera, que es la política neoliberal de Lazo. Y frente a eso, parecería que no hay una propuesta alternativa seria. Como dice, cada maestrico con su librito, cada cual con su propio, pero no se logra consolidar una propuesta alternativa viable a la minería, porque la verdad es que las zonas rurales se están quedando absolutamente despobladas a causa de la pobreza y la migración va a acabar con las comunidades rurales y agrícolas de la provincia, ¿no? El otro problema es precisamente otra debilidad de este tiempo electoral en los que ya nos hemos metido, donde obviamente se exaltan los intereses particulares, los proyectos personales o de pequeños grupos, y en este caso, bueno,
Yacu Pérez no ha hecho algo diferente de lo que ha venido haciendo siempre, que es hacer la guerra por su cuenta, una guerra que la ha capitalizado para convertirse en el mito del defensor del agua, pero que no ha logrado realmente resultados que sean como los que sí logró la unidad del Cabildo del Agua. El camino del Cabildo del Agua fue una experiencia reconocida por su eficacia, porque no fue solo la lucha de las comunidades, fue también la incidencia en los poderes locales para que los poderes locales defiendan lo que tienen que defender. Unos poderes locales dubitativos que igualmente solo se pronuncian cuando sienten que la ciudadanía los presiona, ¿no? Entonces, me parece a mí que hoy es más urgente que nunca la unidad, ¿no? También hay que decir que en la misma defensa del agua y de los páramos hay otros conflictos presentes que también generan divergencias y que quizá nos hacen concentrar la atención. Por ejemplo, yo digo, lo principal es defender el agua y los páramos. Luego discutiremos qué hacemos con esa agua y con esos páramos. Que eso es lo que está no existe una propuesta, digo yo, para defender el agua y los páramos. ¿Cómo? ¿Qué es lo más conveniente? Hay una seria sospecha de que la empresa, una vez iniciada la explotación, quiera sacar los minerales por los páramos de Calcán, que están a 2 kilómetros de la vía Soldados Chaucha-La Iberia, ¿no es cierto? Para evitar, entonces tendríamos realmente, si eso se llegara a consolidar, tendríamos entonces una situación catastrófica, ¿no es cierto? No solo la destrucción, el tráfico permanente de maquinaria pesada por la zona, etcétera. Tendríamos ya esa zona que hasta ahora se ha considerado un poco aislada, sin presencia gubernamental, sería entregada a la bandera de la minera. A mí me preocupa esto y creo que las autoridades de Cuenca no pueden no pueden seguir calladas. Es curioso que cuando las autoridades se callan, el enfrentamiento se vuelve directo entre las comunidades entre sí, porque también habrá que decir que la minera ha logrado un cierto apoyo y en Loma Larga es un poco complicado porque si las comunidades están un poco alejadas del lugar, no es lo mismo que en Río Blanco, donde sí se podría hacer una defensa desde lo comunitario con más fuerza. Río Blanco, Timzacochas está más lejos de los centros habitables y entonces una defensa más presencial de ese tema es también más complicada. Entonces, todos esos tipos de análisis estratégicos me parece que no es cuestión solo de arriesgarse yo coincido con eso, a una acción de protección que puede salirnos bien, pero también pudiera salirnos mal. En este momento, el Estado central, Lazo, está cooptando también los poderes judiciales. Y hay presiones sobre los gobiernos locales. Hablé con el alcalde de Girón y le dije, bueno, ¿por qué Girón no hace una manifestación, un pronunciamiento y tal? Y me supo decir el alcalde, estamos tan supeditados a los presupuestos del gobierno central que basta que digamos una palabra, podemos quedar fuera de ese poco dinero que puede llegar a nosotros. Hay sumisión colonial y eso no se puede permitir. Sí, lamentablemente esta sumisión, a parecer también aquí en las autoridades locales, supongo, está determinando una actitud totalmente pasiva. Vemos que dentro del Consejo Cantonal hay concejales que están pidiéndole un pronunciamiento al señor alcalde y acciones concretas. A la señora prefecta no se le ha escuchado absolutamente nada. También seguramente son estas tensiones y presiones por el presupuesto. Alberto Tamariz, que está intercambiando con nosotros en las redes sociales, dice: concesionaron, revolucionaron y robaron. Las prioridades son salud y vida. Eso es el sentir, creo que de la gran mayoría, por no decir casi de todos los cuencanos, sobre la priorización que se tiene que dar.
esta apatía de las autoridades a mí me preocupa. No sé si desde el Cabildo del Agua se puede impulsar, David, una presencia y una presión también a las autoridades para que haya un pronunciamiento en este momento que es importante y oportuno. Por supuesto que lo hemos hecho, César. El mismo día que nos enteramos que estaban haciendo estas actividades en la zona de Quimsacocha, nosotros ingresamos un escrito dirigido principalmente al alcalde que, con base en sus competencias constitucionales para la administración del uso del suelo, realice de manera inmediata y urgente una inspección en la zona de Quimsacocha y que verifique que esas actividades cuentan con los permisos de uso correspondientes, y en el caso de que no se cuenten con estos permisos, pues se los saque de ahí. Y el análisis incluso es mucho más profundo. Si así cuenten con permisos otorgados con anterioridad, a la luz de los resultados de la consulta popular, esos permisos son inválidos. Así que de todas formas, el municipio, con base en sus competencias, tiene la obligación de hacer esta examinación en la zona donde se supone que están construyendo este campamento y sacar a la empresa minera de la zona de Quimsacocha. Y eso es algo pues que el alcalde no ha respondido al pedido del Cabildo por el Agua ni al pedido de las y los concejales, y por supuesto, al parecer no va a dar respuesta sino hasta después del feriado, si es que llega a darla. Y preocupa efectivamente que este silencio sea justamente lo que dijo Fernando, ¿no? Una sumisión absoluta a los designios del gobierno central que nos enclava en el gran problema de siempre, y es este centralismo absoluto que nos impone los proyectos mineros y que luego acalla a las autoridades locales. Perfecta, David, ¿con la señora prefecta se ha tenido algún contacto? El contacto con la señora prefecta está pendiente. Sin embargo, con la alcaldía era más urgente en el sentido de que tienen plena competencia para poder sacar esas actividades de la zona de Quimsacocha. Pero por supuesto que la prefecta tiene que manifestarse al respecto de lo que está sucediendo, más allá de que tenga competencias o no. Y además tiene que manifestarse sobre un tema que yo creo que es particular y que es crucial. Y es que el proyecto Loma Larga se encuentra dentro de un bosque protector. La gestión ambiental de los bosques protectores es competencia de los gobiernos provinciales, y con la sentencia de la Corte Constitucional del bosque protector Los Cedros se abre una amplia gama de posibilidades para poder defender los bosques protectores, y ahí es donde tiene que actuar la prefectura. El señor presidente a nivel internacional promociona su imagen como un defensor de la ecología. En la COP26 vimos eso al respecto de las Islas Galápagos, pero lamentablemente hacia el interior tiene otra actitud. Está promoviendo abiertamente y en conversaciones permanentes con la minería, y nuestras autoridades pues con una sumisión, como dice Fernando, con un coloniaje impresionante. Yo creo que esa rebeldía de Cuenca que se ha caracterizado para exigir y para salir adelante por los fueros de la dignidad, una vez más, en este caso está quedándose relegada. Yo consideraría que es oportuno que el señor alcalde tome conciencia y se abandere, y junto a las organizaciones que deseen hagan una presión al gobierno, tanto para el presupuesto y en el caso específico para lo que está pasando en la cuestión de la minería. ¿Cuál es su opinión, Carlos? Yo añadiría a la pregunta tuya el tema de la ausencia, digamos, de etapa en la zona. Yo tengo información de que etapa realmente digamos, lo único que etapa controla de alguna manera es del Parque Nacional El Caja. Pero el área recreacional de Quimsacocha, no hay presencia de etapa en el área recreacional de Quimsacocha, que ya es también una área de competencia de etapa, ¿no es cierto? Y hay voces que no hay una voz unánime, qué sé yo, una rueda de prensa en la que se presente el alcalde, el gerente de etapa, los técnicos, para decir, señores, esto, cierto, declaraciones tibias y luego voces aisladas dentro de la propia etapa. Ahí hay problemas que
que Etapa ha venido dejando a la deriva durante muchos años, mucho tiempo. Y entonces eso es tierra de nadie. Y si no es tierra de nadie, se va a disputar entre la minería legal, aquellos que quisieran que fracase la minería legal, que es ilegal también, pero la minería de iniciativa privada. Es decir, eso puede convertirse en ¿Puedes prender tu cámara, por favor? Muy graves. Fernando, te rogaría que prendas la cámara porque estamos sin tu presencia en la cámara. Eso, te agradezco. Muchas gracias. Carlos, le hemos hecho una introducción para el tema sobre el asunto de las autoridades. Bueno, yo considero de que en cuanto a la primera parte de su inquietud, César, el gobierno nacional reproduce, recrea la misma actitud que tenía el gobierno correísta. En lo internacional, cantos de sirena, y se ufanaba de acciones de protección de la naturaleza, en este caso de tratar de proteger las especies de Galápagos, estableciendo un biocorredor, pero en lo interno, un gobierno que impulsa a rajatabla el extractivismo, que incluso vía un decreto da aliento, energía y apresura a que los empleados públicos aceleren los procesos que tienen que ver con avanzar hacia las explotaciones mineras. Es una barbaridad, ¿no? Una doble cara, una doble moral en lo externo y en lo interno. Entonces, igualito a lo que hacía el expresidente Correa. Ahora, en la segunda parte, ciertamente hay que llamar la atención a la empresa Etapa, porque Etapa tiene que hacer prevalecer y vigilar los derechos que tiene por delegación del propio Ministerio del Ambiente respecto del Área Nacional de Recreación Quimsacocha, porque hay denuncias de que efectivamente la empresa minera está ocupando áreas que intersectan con el Área Nacional de Recreación Quimsacocha, y eso sería gravísimo. Por eso entiendo que el Cabildo del Agua, a través de su coordinador, el compañero David Fajardo, ha enviado un oficio pidiendo de que se tome acción para hacer respetar los derechos del Área Nacional de Recreación Quimsacocha, pero además, como bien señalaba David, allí existen otros bosques y vegetación protectores, el bosque de Yanasacha, el bosque protector de Ilquis, Portete y Yanucay, en donde hay competencias también de la autoridad provincial y también relacionadas con las cuencas, con el manejo de las cuencas hidrográficas, que es otra competencia del Consejo Provincial. De forma que debería haber una acción mancomunada entre el municipio, Etapa, el Consejo Provincial, la Comisión de Gestión Ambiental, en fin, para vigilar lo que sucede en esa zona, ¿no? Y lo que vemos es una omisión para hacer uso de sus facultades. Hoy veo que ya empiezan algunos medios de comunicación, los concejales, a reaccionar, porque hemos tenido un mutis de parte de las autoridades municipales respecto de estas solicitudes que han venido de los concejales, del Cabildo del Agua, de otros sectores, para que se pueda hacer una visita oficial de la Dirección de Control, verificar lo que está haciendo ahí la empresa Donde Precious Metals y pedir las licencias, los permisos para el uso del suelo, y de no existirlos, clausurar esas instalaciones, que eso ya debía hacerse, sin esperar esta medida cautelar del juez. Y luego avanzar en la instauración de un proceso administrativo sumario rápido, tendiente a establecer responsabilidades y con ello ordenar el desalojo definitivo. Pero nada de eso se ha hecho. Así que ¿qué está pasando? Allí me parece a mí de que hay que entender cuál fue entonces el objetivo de la visita que realizó el presidente de la República un poquito antes de que tengamos noticias de que la empresa minera Dundee esté realizando sus actividades mineras en Loma Larga. El presidente vino, recuerden ustedes, una tarde,
forma apresurada y conversó con los alcaldes, conversó con las cámaras, conversó con las universidades, generó un ambiente de mucha expectativa. Entiendo que fue ofreciendo el que va a dar la ayuda para solucionar el tranvía con las universidades, que sí que van a conversar sobre el feliz porvenir del Ecuador y cómo participar las universidades y otros en la construcción de esa esperanza nacional, con las cámaras que habrá conversado, ¿no? Porque más que fue una cosa apresurada, vino una tarde, en fin, y se regresó. Entonces yo entiendo claramente de que se vino a hacer una labor de amortiguamiento. Una labor de amortiguamiento que ha tenido sus efectos, porque se ve que ha amortiguado la voluntad política de las autoridades, como para que las autoridades hagan un mutis por el foro y no digan nada en esta situación que tenía que generarse realmente la suficiente protesta en nombre de la colectividad cuencana, porque se están jugando ahí intereses vitales. Entonces alguien podrá decir, pero es que, como escuché algún rumor de que alguien ha dicho, pero es una exploración nomás. Nadie prospecta y nadie hace estudios mineros o cosas por el estilo sin el ánimo de explotar. De forma que estas actividades de prospección o exploración, como quiera llamarse, simplemente tienen como perspectiva plantear la explotación. Y si la explotación está prohibida, ¿qué tiene que ser allí? Pues hablemos las cosas con claridad. Pues. Y eso tenía que la primera autoridad de Cuenca salir por los fueros de la dignidad y decir, señores, salgan de esa zona. Hay aquí mi comunidad que represento, los cuencanos y cuencanas se pronunciaron en la consulta popular. Señores, ¿qué hacen ahí? Tengan la bondad de salir. No pueden estar en una actitud ustedes contraviniendo la voluntad expresa. Esta es una ciudad de dignidad, etcétera, etcétera. Eso no se ha visto. No hay pronunciamiento de las autoridades, alcalde, la prefecta, del gerente de etapa, una posición activa, una comisión de gestión, a pesar que hay concejales, organizaciones y, claro, medios de comunicación que también han planteado hasta esta voz de alarma. Pero entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues, la empresa y quienes están por detrás de las autoridades del gobierno y los ministros respectivos van a decir, si no hay reacción de los cuencanos, entonces sigamos más adelante. Ya pusimos un pie, sigamos dando otro paso y otro paso y otro paso. De tal forma que es lamentable lo que ha pasado, ¿no? Es lamentable, hay que protestar y hay que exigir que las autoridades actúen. Aquí no hay justificativo alguno. Aquí no hay justificativo alguno. Debían estar un paso adelante frenteando por parte de la comunidad cuencana en esta lucha decisiva, porque no se puede permitir que establezcan una cabeza de playa allí para tratar de ganar una batalla. Entonces las batallas hay que comenzar ganando desde el comienzo, porque están intereses estratégicos en juego, mi querido César. El amigo Juancho Vinuesa en las redes sociales nos dice, saludos y felicitaciones al programa. Ayer en el jueves de compadres en el centro histórico de Cuenca, había un delirio colectivo, el centro hecho un manicomio, una fiesta al más estilo burdo. Para las autoridades hay tiempos para estos delirios, pero no hay tiempo para responder sobre los eventos del saqueo. Las autoridades no nos representan, los caminos son otros. Ese es el sentir de Cuenca, esta abulia, esta falta de decisión, esta sumisión de las autoridades, que más bien debería ser la oportunidad para afianzarse en el respaldo popular, para soliviantar a la ciudadanía, para exigir el presupuesto y exigirle al gobierno en forma firme, como se lo ha hecho en Guayaquil o en otras ciudades, para que estas pretensiones que tienen las mineras se frenen, y esta sumisión que se trata de imponer a través del presupuesto no tenga lugar, porque debe haber la posición firme de las autoridades conjuntamente con la ciudadanía. Por tanto, es hora de que esto suceda, y lo que dice Juancho Vinuesa es absolutamente la verdad. Fernando. Sí, ese es el tema. Recogiendo el hilo del discurso que estamos manteniendo en los últimos minutos. Mientras Cuenca está distraída en otras cosas, ¿no es cierto? El contubernio entre la minera y los áulicos del gobierno van por la estrategia de los hechos consumados, ¿no es cierto? Sí, eso de poner el primer pie, establecer el puente de playa, es como se quiere. Y ya sabemos qué pasa
cuando un poder enorme, ¿no? Se encuentra con poca resistencia y con pocas fuerzas que se puedan oponer a él. Estamos viendo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Es decir, eso es una expresión ya violenta de lo que acá es otro tipo de violencia, ¿no? Sí, puede ser que Kiev caiga hoy o mañana, es decir, la decisión de Rusia y los demás, es decir, tienen que ser contemplativos, son contemplativos de aquello que ocurre, porque Rusia tiene la estrategia de ocupar y ocupar y ocupar territorios que cree que le pertenecen. Aquí es lo mismo. La minera argumenta que esos territorios por concesión eterna les pertenecen a ellos. Ya nos han expropiado un 25% del país y que ahí donde harán banderas canadienses, chinas, lo que sea. ¿No es cierto? Ese es el tema. Justificación. Es que no podemos controlar los territorios frente a la minería ilegal o frente a las mafias. El Estado es un Estado fracasado y no puede ser que entreguemos la soberanía para obtener dinero, porque la lógica del presidente hace ecología internacional para obtener dinero de los fondos internacionales y quiere hacer minería antiecológica para explotar al pueblo ecuatoriano y los recursos del país. Es decir, lo uno puede ser encomiable, lo otro es absolutamente condenable. Vayamos a los últimos minutos que tenemos con las dos intervenciones de Carlos y de David, por favor. Aquí lo importante sería establecer estrategias para esto que hemos hablado en esta mañana, para que haya una verdadera unidad. Yo en lo personal pensaría que el día miércoles de ceniza, o lo más pronto posible, pues se haga una rueda de prensa donde se convoque a las diferentes agrupaciones y a la ciudadanía en general para levantar una voz de protesta y una voz de unidad para aquellos que de pronto no están remando al unísono y conjuntamente. Es hora que en este momento se depongan las actitudes de orden personalista y se trabaje conjuntamente, que esa es, creo, la única posibilidad de salir avantes y victoriosos de esta lucha, que es desigual porque se tiene de hecho el poder económico y también el poder político, digamos, sumiso a los intereses de las transnacionales mineras. David. Efectivamente, César, yo creo que las estrategias que tengan que desarrollarse tienen que apuntar sí o sí a la conformación de una articulación, de un frente, de una coalición, como queramos llamarlo. Pero lo que se debe buscar como estrategia central para enfrentar el problema de la minería en el país es la organización social, sin duda alguna. Cualquier otra cosa tiene que estar supeditada a ese ejercicio de articularnos, ese ejercicio de lograr una unidad clara en el proceso de defender el agua, los ecosistemas, de defender los derechos colectivos y los derechos de las personas. En ese sentido, pues, yo creo que cualquier otro ejercicio que contradiga la necesidad de organizarnos y encontrarnos nos hace un flaco favor en la lucha contra la minería. Y más bien sirve para los intereses del gobierno, sirve para los intereses del sector minero y sirve para desarticular cualquier otra opción de resistencia que podamos emprender en el marco del gran problema que estamos viviendo ahora y que, debo decirlo, se va a empeorar en el caso de que efectivamente la guerra en Ucrania se acrecente y llegue, en el peor de los casos, a convertirse en una guerra mundial. El consumo de recursos por parte de una guerra es simplemente espeluznante y los países primarios exportadores con enclaves extractivistas como lo es el Ecuador, pues se verán seriamente azotados justamente por la necesidad de extraer recursos para la guerra. Así que es necesaria más que nunca la unidad, la organización y poder encontrarnos y tejer estrategias de manera colectiva. ¿Cuáles serían las estrategias desde su punto de vista en esta hora crucial para la hora de la verdad, como hemos publicado, entre agua o minería en la ciudad de Cuenca? Bueno, yo suscribo lo que ha señalado David, ¿no? Primero, la unidad social,
Por eso la necesidad de constituir orgánicamente y en la realidad ese frente único, unido, de toda la institucionalidad cuencana democrática y la sociedad civil para luchar por la defensa del agua. Dos, me parece que es necesario involucrar a todas las autoridades, que nadie se haga el desentendido, que nadie diga yo no he sabido, y por lo tanto hay que involucrar también a la Asamblea Nacional, a su presidenta, a los bloques, a los jefes de bloques, que se pronuncien, queremos verles, es la hora de la verdad, que se pronuncien sobre este tema, o por la minera o por Cuenca. Tres, es necesario que se exija un pronunciamiento claro al gobierno nacional, a los ministros de Recursos Naturales y Ambientes, a que igualmente expresen su palabra, que las máscaras se caigan y que queremos ver los rostros, o están por la transnacional minera o están por la ciudad de Cuenca. Queremos igualmente que el defensor del pueblo abra también su expediente, que se motive, que efectivamente pueda cumplir también su rol de defensa de los derechos de la naturaleza, de los derechos del agua, de los derechos de la salud, del ambiente. Igualmente hay que involucrar a la empresa Etapa, a su directorio, a que estén presentes a la Comisión de Gestión Ambiental. Es decir, que nadie se quede fuera de estar involucrado en esta hora decisiva por Cuenca. Y para ello justamente la estrategia de involucrar a todos, que participen todos, que nadie se quede fuera, que no haya protagonismo, que pueda frentear las actividades electas, que la sociedad civil esté unida, que todos mancomunadamente luchemos por un solo interés, la defensa del agua para los habitantes de Cuenca, sin ningún distinto, sin ninguna bandería política, con el único objetivo, que es lo que nos une, que es lo que perseguimos. Carlos, sí, el asunto es cómo lograr eso. Me parece muy bien esta situación de que la Defensoría del Pueblo, las organizaciones sociales, la Asamblea, todo como usted analiza. El asunto es cómo lograr estrategias concretas para conseguir esto, porque si no va a quedar simplemente en una mera expectativa y un buen deseo de unidad. ¿Cómo lograr con estrategias o con tácticas precisas para conseguir esta verdadera unidad? Bueno, para ello justamente hace falta que efectivamente nos comuniquemos, que digamos las reuniones pertinentes, porque es la única forma de hacerlo, conversando, dialogando, comunicando, planteándonos con oficios, reiterándoles, presionándoles, con acción de los periodistas, los medios de comunicación, reuniéndonos, dialogando. No hay otra forma, no hay otra vía, porque esto se hacen dialogando, conversando, informando, comunicando, y que la sociedad esté debidamente informada y con la participación activa, y que la academia igualmente hable, que salgan de su mutismo. Pero la única vía que yo encuentro es dialogando, comunicándonos, es decir, reuniéndonos para allí justamente entre todos y elaborando una estrategia de comunidad frente a estos objetivos. Por eso, David, ¿no sería pertinente como un primer paso para seguir comunicándose y abrir los espacios a las otras personas que de pronto no tienen una comunicación, una vía directa, hacer una rueda de prensa donde se convoque a las autoridades universitarias, a las autoridades de los gobiernos seccionales, etcétera, para que estén presentes a los medios de comunicación, para comenzar a tomar iniciativas concretas? Una rueda de prensa que podría ser el día miércoles, porque el tiempo es lo que menos se tiene en este momento cuando se está por dilucidarse una acción de protección, que eso, como dijo usted, David, es un riesgo tremendo lo que se está pasando ahí, si es que eso es negado. Entonces, hacer acciones concretas. Yo creo que la Cabildo del Agua, que ha tenido una participación muy efectiva, de unidad, etcétera, debería tomar esta iniciativa, pero ya y en cosas concretas como una rueda de prensa. No sé cuál es su opinión, David. Sin duda, César. A ver, comentar varias cosas al respecto. La primera es que, nos guste o no, tenemos que esperar a ver cuáles son los resultados de la acción de protección, que se van a definir en teoría el día viernes siguiente, 4 de marzo. Ese es el problema de hacer acciones de manera individualizadas y que no provengan de una articulación, que te cambian las agendas cuando sí se planifican con este interés colectivo, ¿no? Y que no son al fin y al cabo. Pero por eso mismo no sería pertinente, antes de que se dé la resolución sobre la acción de protección, hacer una presencia y opinión pública a través de una rueda de prensa el día miércoles, el día jueves. Eso es lo que le iba a comentar.
Dentro del Cabildo por el Agua tenemos una planificación, obviamente, para poder avanzar en la conformación de este frente. Lo primero, obviamente, es una convocatoria amplia, general y pública para todos los sectores y personas interesadas que quieran ser parte de este frente, que es lo mínimo y lo básico. Las estrategias para poder hacer esta convocatoria van desde las publicaciones en las redes sociales y, por supuesto, analizamos la posibilidad de hacer una rueda de prensa. La segunda es una convocatoria directa, dirigida a los sectores que tienen trayectoria o que tienen interés directo o indirecto en la defensa del agua para avanzar en la conformación de este frente. Estamos pensando, por ejemplo, en las juntas administradoras de agua, en las juntas de riego, estamos pensando en las juntas parroquiales, estamos pensando en los barrios, estamos pensando en un sinnúmero de organizaciones y sectores que tienen este interés inmediato por la defensa del agua y que ya se han manifestado en otras ocasiones. Y por supuesto luego trabajar ya directamente en cómo va a funcionar el frente, porque hacer una convocatoria sin entender, sin proponer una estrategia de funcionamiento o unas líneas, lineamientos de funcionamiento, va a hacer que el frente sea simplemente un espacio coyuntural y que no funcione en el marco de ser un espacio donde se construyan estrategias que avancen en la defensa del agua. Esta planificación existe dentro del Cabildo, pero como le mencionaba, tiene que ser movida de manera adecuada para que se logre justamente el objetivo de la conformación de un espacio colectivo. Fernando. Y los espacios, los tiempos de los espacios son también complicados, ¿no? No es fácil que el día miércoles podamos convocar a las autoridades y asistan a una rueda de prensa. Eso es prácticamente imposible. Primero, convocándoles el miércoles. Desde el miércoles, que las autoridades no se manifiestan. Primero tenemos que reclamar esa manifestación y segundo, tenemos que mostrarnos, si en una rueda de prensa, precisamente divulgando y exigiendo todo esto que hemos conversado hoy día. Eso hay que hacerlo, ¿no? Y para ello necesitamos una mínima organización, un mínimo consenso de ir a por el tema del agua en Quimsacocha, ¿no? Sin otras, digamos, distracciones que puedan también, por ejemplo, los hermanos de Molleturo están complicados con el tema, por poner un caso, con el tema de la vialidad. Si en una rueda de prensa nos dispersamos en este problema de la vialidad, en lo otro, claro, se dispersan las energías que deben este rato ser como un rayo láser concentradas en el tema Quimsacocha, ¿no? Entonces, esa es la preocupación que yo tengo y claro, vamos a seguir adelante y alentamos al Cabildo del Agua y a otras organizaciones que también hacen opinión pública, ¿no es cierto?, a pronunciarse de manera firme y tajante. Como se ha dicho, o Cuenca o la minera, la empresa, o Cuenca o lo que siempre dijo el propio Iaco, o el oro o el agua, porque el oro es también aceptar el arsénico que será ya parte de nuestra dieta en el agua que tomamos todos los días, ¿no? Entonces, gracias Carlitos, gracias David por este espacio. Creo que hemos fortalecido y presentado con suficiente claridad y fuerza cuál es la postura del Cabildo y de aquellas otras personas que están interesadas realmente en la defensa del agua y los páramos. Sí, también agradecerles a David y a Carlos y dar también lectura a lo que nos dice Margarita Arias. Dice: es urgente que la ciudadanía tomemos conciencia de la necesidad de unirnos sin banderas políticas por el agua, la vida, en definitiva por Cuenca. Estamos siempre agradeciéndoles a ustedes, amigas y amigas, invitándoles conjuntamente con Fernando para el próximo día viernes de Análisis Políticos. Reiteramos el agradecimiento a los dos invitados, a Carlos y a David, y a ustedes, amigas y amigos, sigan los programas de Derechos Urbanos y Voces Azuayas. Muy buenos días, muchas gracias.